el mensaje del segundo ángel. Y llegamos a Babilonia. Dice, ha caído Babilonia. Vamos a ver un poquito el concepto de Babilonia. Fue fundada por Nimrod, el bisnieto de Cus, y fue el primer cazador, y Nimrod es el primer de color negro. Génesis capítulo 10. Es el primero de color pies negra, bien oscura. Y entonces vemos nosotros que este fue el que fundó las primeras 5 ciudades del mundo antiguo. Y vemos aquí, la ciudad fue desde el principio emblema de incredulidad en cuanto al verdadero Dios. Al fines del siglo I después de Cristo, los cristianos ya empezaron a referirse a la ciudad y al imperio romano con el nombre críptico de Babilonia, porque ya no existía, ya había sido destruida. Tanto para los judíos como para los cristianos, se denominaba Babilonia como hablar de Roma. Y aquí vamos a ir a algunos libros históricos apócrifos. El libro 5 de los oráculos sibilinos. Una obra judía del año 125 después de Cristo. Habla así. Habla de Roma como de una ciudad impía, ama la magia, se deleita en adulterios y tiene un corazón sanguinario y una mente impía. El escritor observa que muchos fieles santos de los hebreos han perecido. Y vemos aquí, en viudez te sentarás en tus riberas, pero tú has dicho, soy única y ninguno traerá sobre mí la ruina, pero ahora Dios te destruirá a ti y a todos los tuyos. Esta obra judía ya denotaba de que Roma era la Babilonia de los últimos, de los tiempos modernos. En Baruch 2, otra obra pseudo canónica, o vamos a decir una obra deuterocanónica, encontramos el nombre de Babilonia se usa para referirse a Roma como lo hace Apocalipsis. Y el escritor del Midrash Rabbah judío, en el comentario de Cantares 1.6, dice así: el lugar de Roma lo llamaron Babilonia. Entonces vemos que tiene algo que ver con Roma. Algo que tiene que ver con Roma. Tertuliano, el gran teólogo y padre, uno de los padres de la iglesia, que vivió a fines del siglo II, declaró específicamente el término Babilonia se refiere en el Apocalipsis a la ciudad capital de Roma. O sea que no hay confusión. No hay confusión. Y ahora veamos. Este es Nabucodonosor y delante del castillo de él estaba la antigua torre de Babel, pero ahora mucho más chica. ¿Por qué? Porque la reconstruyó como de unos 100 metros de alto. Recuérdense que se piensa que esta torre de Babel tenía 6.000 pies de alto, la original. Por eso pasaban las nubes. 6.000 pies. Y este 90 metros sería como unos 105 pies comparado a, yo diría, 100 metros, no. 100 metros sería 330 pies por ahí. Y esta, la original, que después se transformó en el templo de Marduk, el templo del dios Sol, la torre de Babel tenía 6.000 pies, como unos 2.000 metros de altura, la torre de Babel. Entonces, aquí estaba la universidad más grande conocida en esos tiempos, aquí y en Egipto, en la capital egipcia del momento. Esto era la Universidad de Susa. Encontramos que era hermosa de gran manera, las columnas eran enchapadas en oro y todos los relieves hechos artísticamente, los pisos tenían figurines enchapados en oro. Esta era la universidad donde se graduó el profeta Daniel.
Esto le regaló Nabucodonosor a su princesa, su esposa favorita, que era una princesa meda de los medos y los persas, en su cumpleaños. Nada más le regaló eso. Chicas que se van a casar, busquen a alguien así, van a terminar, que para llamarse uno al otro tienen que gritar o con celular, no sé cómo va a ser. Pero estimados, miren esto. Esto era los jardines colgantes de Babilonia. Miren qué belleza. Miren esto. Hoy en día no se ven obras así. Es puro, cosas ahí, como en Dubái, los tremendos edificios de vidrio y esqueletos de hierro, sí, y tremendas obras. Pero esto es obra no solo de ingeniería, sino de artesanía, belleza, que hoy en día la belleza es otro concepto. Ahora, esta es la puerta de Ishtar. Por aquí entraban Nabucodonosor cuando conquistó a Jerusalén. Por aquí trajo los cautivos de Jerusalén. Por aquí los metió, y esta era la diosa de Ishtar. Estos animales, leones y caballos y dragones y todo, todos hechos de oro de 24 quilates. Aquí ustedes pueden ver del palacio de la princesa. Es de la princesa porque del rey estaba aquí, de este lado. Del palacio de la princesa, ¿ustedes se acuerdan la puerta que yo les mostré? ¿Esta? Bueno, aquí está. Acá está. Pasaba el Éufrates y el Tigris del otro lado. Noten esto, estos son recreaciones reales de cómo las dimensiones, todo es descrito por los historiadores babilónicos y los diferentes arqueólogos y todos pusieron un granito de arena. Y de aquí ella miraba toda la ciudad. Pobrecita, casi no tenía nada. Y entonces aquí lo ponen. Ahora, ¿se acuerdan la puerta de Ishtar? Esta. Ahora vamos a verlo en relación. Aquí está. Aquí está. Es interesante que en este jardín colgante de Babilonia había una fuente que pasaba por el medio del jardín. ¿Ves? Aquí está. Era una catarata, no era una fuente. Subían parte del río usando la gravedad y usando ciertos mecanismos, levantaban el agua y lo volvían a lanzar adentro del río, sin electricidad. Y hoy en día nos creemos la divina. De noche, recuérdense que estos eran lugares donde ponían los fuegos con aceite y se iluminaba toda la ciudad. Imagínense qué hermoso. Toda la ciudad de estos colores, todo alrededor se iluminaba, y cuando venía un forastero de noche, que generalmente siempre hay luna, cuando está la luna, porque no llueve casi, entonces imagínense usted llegaba a esta ciudad. Esta es la Babilonia que yo edifiqué. Es tremendo. El hombre tenía razón de ser medio orgulloso. Así como la capital de los aztecas, Tenochtitlán, pasaban las carreteras de agua y la ciudad y las mansiones y todo. Tenían sistemas de tuberías. La ciudad fue hecha en un declive pequeñito para que cuando el agua llegase a los acueductos iba a correr. Entonces siempre era agua que corría y no se infectaba con ¿qué? Tifoidea y otras cosas. Gente que nunca sufrieron de pestes por el agua estancada. La ciudad era casi un poquito en declive, entonces el agua entraba y siempre había agua corriente. ¿Ok? Por eso este pobrecito dijo cuando vio todo esto: no es esta la Babilonia que yo construí. Se creía el papá de Tarzán. Esto es lo que quedó hoy, predicho por el libro de Jeremías. Será habitada por chacales, hurones. Nunca más será habitado por seres humanos, y cuando traten morirán súbitamente. Lo han tratado de reconstruir un montón de veces, hasta Saddam Hussein. ¿Y qué pasaba? Con los caterpillars, con los tractores, todos se les rompían, y generalmente los trabajadores, muchos de ellos terminaron muertos, porque hay una maldición contra esto.
Esto era la Babilonia antigua. Aquí lo pueden ver. ¿Okay? Lo que era antes, y cuando desafiaron a Dios, ahí pueden ver. Esto era el emblema de un culto falso, de una mezcla de gobierno y religión. Esto es el emblema de esa ramera que se sienta sobre la bestia y que esa bestia está sobre una ciudad de 7 montes que es Babilonia, o sea, moderno que Roma. ¿Por qué la profecía de Babilonia no se refiere a Irak? Porque ya está destruido y Jeremías dice que jamás sería reconstruida. Entonces, claramente los primeros cristianos, como Pedro, el apóstol Pedro y Pablo, referían a la antigua Babilonia, a Roma, la Babilonia espiritual. ¿Ok? Ahora, nos vamos. Los símbolos de Apocalipsis, la mujer, algunos dicen que eso no es la Virgen María. Ya vamos a estudiar Apocalipsis 12. En su aplicación primaria, sí, porque dice que fue llevada al desierto y que estaba encinta y que el descendiente y los descendientes del descendiente y todo eso, sí. Aplicación primaria es símbolo del nacimiento virginal de Cristo Jesús, pero la aplicación apocalíptica es símbolo de un movimiento. La mujer ramera, la iglesia falsa o el movimiento falso. Una mujer pura, la iglesia verdadera, aguas, mares, gentes o pueblos, reyes de la tierra, líderes políticos, embriagada, engañada o está engañando. Y el vino son las enseñanzas falsas. Muy bien, sigamos adelante. Ahora veamos. Vemos nosotros entonces. Dice que hará beber a los reyes de la tierra. O sea que ese poder se va a meter en la política astuta de los países mundiales. Ha hecho beber a todas las naciones. Sugiere que emplea la fuerza. Elementos religiosos presionarán al Estado para que cambien las constituciones por la fuerza. Todas las naciones, una descripción de alcances universales. Ahora miren, dice que le dará el vino de su fornicación. ¿Qué simboliza fornicación? Y vemos nosotros, la palabra fornicación o hechicería viene de la palabra en el griego pharmakos, de donde viene farmacia, alguien que practica la hechicería. Entonces, vemos nosotros, la iglesia debe estar casada con su Señor, pero cuando busca el apoyo del Estado, abandona a su legítimo marido y mediante esa nueva relación comete fornicación espiritual. Y ahora quiero que vean. La semana pasada terminé con estas cosas. Les hablé de San Cirilo de Alejandría. Le pusieron todos esos San, no es Sancho Panza, sino es San Cirilo de Alejandría. ¿Por qué, estimados, la palabra San? Porque empezaron a deificar los hombres después de 100, 200 años de su muerte y les ponían palabra San para tomar el lugar de los verdaderos profetas de Dios y decir que ellos eran tan importantes como los profetas de Dios y que lo que ellos decían era la continuación de la Biblia. Bueno, este sale y su fiesta es el 27 de junio. ¿Alguien cumple el 27 de junio? ¿Nadie aquí? Si no, lo podemos llamar Cirilo. Pero no. ¿Usted es? 27, San Cirila. Ok. Está bien. ¿Y qué significa? Ciris, mandar. ¿Quién manda? Tal vez la niña va a mandar en su hogar. Patriarca de Alejandría, doctor de la iglesia. Y note, de sus obras, lo que dijo. Dios nos ha reconciliado por medio de Cristo y nos ha confiado el ministerio de esta reconciliación. Defensor de la maternidad divina de Virgen María, y Él separa ahora
Y él empieza a predicar en el norte de Egipto, en Alejandría, y empieza a decir la palabra Theotokos, María. Recuérdense que la palabra Theos es Dios en el griego, Theos, y le añadió Tokos, madre de Dios, Theotokos. Entonces, la madre de Dios. Esta doctrina fue proclamada en el concilio de Éfeso en el 431. La iglesia iba apostatando, inventando, ¿qué cosa? El vino del engaño, el vino de sus tradiciones. Y entonces, San Cirilo presidió bajo la autoridad del Papa Celestino. El Papa Celestino se quedó en Roma porque estaba peleado con el obispo de Constantinopla. Y entonces mandó a San Cirilo y dijo: vas a presidir este concilio de Éfeso. No fueron los cristianos del oriente, solamente los del occidente. Y su gran oponente fue Nestorio, patriarca de Constantinopla, que se fue en contra del Papa, diciendo: tú no eres un Dios en la tierra, tú no tienes ningún derecho a llamar la madre de Cristo Theotokos, madre de Dios. ¿Qué decía el mensaje del segundo ángel? Que iba a empezar a caído, porque ha inventado cosas, ha hecho una nueva religión, ha quitado los ojos de aquel que es el autor de la vida, que es Cristo Jesús. Y entonces la coronan. ¿En qué año fue deificada oficialmente ya? Oficialmente en 1870, en la Revolución Italiana. Le quitan los 3 estados papales y Garibaldi y el rey de Italia le quitan los estados papales. El Papa se encarcela en el Castello de San Angelo y, mis hermanos, en ese concilio él deifica en 1870 y la pone como la jefa de todo el universo. Hasta el Padre y el Hijo tienen que pedirle a ella permiso. Entonces, seguimos adelante. Catecismo. Leímos. Es interesante, miren, los peores países donde he visto que tratan a la mujer, los países musulmanes, si hay algún musulmán que se enoje, después discutimos, usted y yo. Pero, ¿sabe quiénes son los otros países que maltratan mucho a la mujer? Los países católicos. ¿Y por qué a esta mujer la tratan como una diosa? Y todas las mujeres, muchos de estos supuestos llamados hombres católicos, maltratan a la mujer. Bueno, es una paradoja. Debieran tratarlas como reinas a todos. Todos los países, desde Argentina hasta México, mis hermanos, la mujer sufre mucho en manos de hombres muy canijos. Pero gracias a Dios que los que conocieron a Cristo no actúan de esa manera. Si actúan de esa manera es que nada más lo conocieron, pero no lo han visto. La iglesia en la Santísima Virgen llegó ya a la perfección. Miren eso. Sin mancha ni arruga. En cambio, los creyentes se esfuerzan todavía en vencer el pecado para crecer en la santidad. Por eso dirigen sus ojos a María. En ella la iglesia es ya enteramente santa. ¿Ok? ¿Recuerdan? ¿Por qué ha caído Babilonia? Bueno, aquí viene un problemita. ¿Ya cayó Babilonia? ¿Cuándo es la caída final de Babilonia? Cuando se sana completamente la herida de muerte. ¿Ya está sana la herida de muerte? Ha empezado en 1929 ¿con quién? Con Mussolini, el Tratado de Letrán. Pero mis hermanos todavía no. ¿Por qué digo que no está curada la herida de muerte? Porque para que no tenga más ya herida de muerte, ese poder
tiene que tener el poder de la abominación desoladora de dictaminar la pena de muerte. Por lo tanto, todavía no está totalmente curada la herida de muerte. Entonces, quiere decir que cuando estamos dando el mensaje del segundo ángel, estamos proyectándonos. Tenemos que darlo ahora, primero, el segundo, el tercero y el cuarto, pero estamos proyectándonos a la caída final. Ahora, sigamos adelante. Hay cosas interesantes. Este es el emblema que el cristianismo agarró. Inoc signes vinces, con esta señal vencerás. ¿Pero de dónde lo sacaron? Era lo que tenían los sacerdotes de Horus, los sacerdotes paganos de los egipcios. Isis, Horus, Seb, en su servicio, in his service. Jesús, hominum salvator. Jesús, the Savior of men, así dicen que esto lo usan los presbiterianos, metodistas, luteranos, muchos de los protestantes lo tienen. En la iglesia del sábado, que le voy a mostrar, lo tienen guardado y de vez en cuando lo sacan, que es un mantel con esto. Y signes o Jesús omnium salvator. Y no son católicos estos, son metodistas. Ok. Terminamos la semana pasada hablando de que dice, ha caído. ¿Cómo va cayendo Babilonia? Atacando al Dios creador. ¿De qué manera? Cuando este papa sale, empieza la Academia Científica del Vaticano, que voy a ir ahora dentro de poquito, porque estoy haciendo mis últimas investigaciones para un libro este mes que viene. ¿Por qué, mis hermanos? Porque quiero ir a sacar fotos y fotos y fotos. Si no me permiten, tendré que conseguir una de esas que se esconde aquí, y ahí voy a estar. Y van a ver cuando regrese unas cosas increíbles. Quiero sacarle la foto a la rosa de oro que se entregó en la matanza de Bartolomé por haber matado a 60.000 hugonotes. Quiero sacarle la foto a la rosa. Quiero traer un montón de información que me falta y que no aparece en el internet. ¿Por qué? Porque han escondido muchas de estas cosas. Hay que ir en persona y meterse por los recovecos. Ahora, miren esto. Él escribió esto. Sunday Times. Génesis no es, dice Génesis es nonsense. Es una estupidez. El pensamiento del Vaticano evoluciona. Génesis sin sentido. Ahora miren, vemos claramente el Papa Juan Pablo II. Y aquí está el artículo, 1996, la revista Time, que lo idolatrizó y lo puso el hombre del año no solamente una vez, sino 2 o 3 veces. El Papa Juan Pablo II reconoció que la teoría de que el hombre desciende del mono es válida. Él se habrá visto algún día en la mañana cuando se levantó y no sé, se habrá equivocado al mirar, le habrán puesto una foto de un chimpancé ahí adelante y entonces habrá visto y dijo, así me veo. Señores, o sea que esto demuestra de que ha caído Babilonia. ¿Por qué cae? Porque ya no acepta al Dios creador. Ellos crean sus propios dogmas. Entonces, cuando yo empecé a ver esto, en 1929 se empezó a curar la herida de muerte. Cuando este papa, que fue el más grande de todos los papas modernos, mis hermanos, empezó a decir que se acepta la teoría de la evolución y la nueva Biblia católica aparece con la teoría de la evolución, primeras 50, 80 páginas de la Biblia y luego sigue toda la Biblia. Ok. Entonces, vemos nosotros que ahí la caída ya está al punto de rebosar el vaso. ¿Por qué? Porque han negado. Y al negar a Dios creador, niegan el sábado. Y por eso lo cambiaron. Porque al no creer en la creación, entonces usted no va a aceptar el séptimo día que descansó de toda su obra. ¿Por qué? Porque venimos del mono. Entonces, ahí empecé a ver la parte final de la caída de Babilonia. Ahora, vamos a leer aquí. ¿Son ustedes evolucionistas? Y Consolmagno, likes to point, es un gran teólogo católico.
El creacionismo es una herejía protestante del siglo XIX. Los antiguos padres de la iglesia sabían interpretar la Biblia mejor que ellos. Entonces ahora, mire, yo quedé impresionado. Fui a varias reuniones de astrofísica. No estamos hablando de astrología. Astrofísica es una ciencia, no del ocultismo. Fui porque me daba curiosidad. Se anuncian en la universidad y yo voy, me siento ahí como si fuera uno de los científicos. Y a veces entiendo y a veces no entiendo nada de lo que están diciendo. Pero mis hermanos, quedé impresionado en la cantidad de científicos modernos que ellos públicamente dicen, y yo soy católico. ¿Por qué? Porque el Papa decir que acepta la evolución, es fácil ser católico. Ahora, pensar que a Galileo Galilei lo meten en la cárcel por decir que el centro del universo no era la Tierra. Pensar que persiguieron a todos, pero ahora venimos del mono. Ahora mismo, seguimos adelante. Recuérdense que iba a hacer alianzas y que iba a visitar los reyes y los príncipes de la tierra. Estos son todos los líderes de las religiones orientales y otras cristianas que se reunieron en un concilio de interfe llamado de Asís. Interfe de Asia o 1986. Papa Juan Pablo II, el Dalai Lama, uno de los máximos líderes del budismo mundial. Volvemos entonces, ya estamos llegando al principio de hoy. Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchos pueblos, con la cual han fornicado los políticos de la tierra. Los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, con sus falsas doctrinas, que les acabamos de mostrar algunas pequeñitas. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. ¿Y se acuerdan lo que dice? Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Este es el único versículo que le puedo decir a ustedes. ¿Por qué? Dejemos a un lado las joyas. Déjenme pararme aquí. Hermanos, la salvación no es porque si te pones una joya o no, si te pones aretes o te pones anillos aquí y parece una yunta de bueyes. La salvación no tiene nada que ver con las joyas. Pero porque el pueblo de Dios se le pide que nos abstengamos de las joyas. Y lo voy a decir. La mujer que es emblema de la falsa doctrina de la apostasía. Miren cómo lo presenta. Miren. Fíjese. ¿Cómo se presenta la mujer de Apocalipsis 12? Vestimenta blanca, sin ninguna joya, solo una corona. Esta es la única manera que puedo hablarle a una persona que le guste y le gusta la joya y se pone tanto que estimado que los metales rozan y salen chispas. No se sientan mal lo que estoy diciendo hoy, por favor, no se sientan mal. Algunos dicen, ¿por qué no usa anillo usted? Y no se van a confundir. Estuve en México, estuve en Europa, estuve ahora viajando hacia los lugares donde voy a hacer las investigaciones y eso, y a visitar también a nuestros parientes, mis hermanos. Voy a pasar por un país musulmán para hacer una investigación ahí también. Mis hermanos, ¿por qué les digo esto? No debemos sentirnos mal cuando alguien nos dice, ¿para qué te pones todas esas cosas? Nadie te puede decir que no lo hagas, síguelo haciendo, pero enamórate de Cristo, y cuando te enamoras de Cristo, solito vas a dejar las cosas. Nadie te puede obligar. Pero una cosa sí, nota la mujer que es símbolo de apostasía. Mira, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Esta es la última mujer que va a existir al final de los tiempos. Y la última mujer
pura, Apocalipsis 12, también. Entonces vemos que la iglesia de Dios se tiene que apartar de esto, no verse como esto. Eso es lo único que yo utilizo. Eso de usar Isaías 3, que sacaré tus arcillos, que esto, lo otro, lo sacan fuera de contexto, porque hay que leer el contexto. Lo que a mí me llevó a creer que el pueblo de Dios debe despojarse de esos metales y esas cosas fue una sola cosa. Lo único fue esta profecía. Cuando vi que esta mujer estaba adornada de requete mil chirimbolos. Pero la otra, sencilla, pero noten, sencilla pero preciosa. Bien adornada, ¿cómo? Del sol, pero bien peinada, bien prolija, bien bonitos sus ojos, todo. Mis hermanos, algunos creen, conozco a Cristo y me vuelvo un espantapajo. Y me vuelvo una cráchula. Porque así Cristo me ve mejor. Eso es salvación por obras. Cuidado. Entonces se van y llegan el sábado y parecen muertos ambulantes, caminando. Que parece que recién se despertaron. Porque no se arreglaron. Tampoco hay que irse al extremo. La mujer debe vestirse bien, arreglarse bien, el hombre también. Pero cuando esto es un Dios y no puedes estar sin estas cosas, esto aquí es símbolo de otra cosa. No te enojes. No te enojes, pero pastor, hay países en Argentina, si usted no usa el anillo, le chulean a la esposa y la desnudan. Son unos, bueno, hay una palabra, pero bueno, son unos, a ver qué le podemos, unos descarados, y entonces la herencia italiana, la herencia española, cuando usted va a España es todo. Y qué hermoso que tienes de esto y que esto y lo otro, así. Y una gana de darle, ¿quieres ver lo hermoso de mi puño? Y no vamos a hacer eso. Pero mis hermanos, es terrible. La herencia española e italiana es desnudar a la mujer. Usted va a los países anglos, aunque tal vez lo piensan, pero no lo dicen. Se va a Inglaterra, la mujer camina, y el otro, y nada está haciendo. Pero usted va a los países latinos, híjole, Italia, y cuando veo a los italianos y a los españoles, digo, ay, con razón, vinieron a América y con razón tenemos esa lucha ya arraigada dentro de las raíces de los hombres. Se nos pone, tú eres macho, tienes que ver las mujeres y tienes que desnudar. Señores, seamos sinceros, es así. Es así. Es así. Y a mi madre me la chulearon una vez ahí y la fueron y le pusieron la mano. Mi padre estaba por allá y le pusieron, y yo era un adolescente la primera vez que fui a Europa. Y esto, italiano fresco en la ciudad de Florencia. Y cuando veo eso, ¿qué hace mi madre? Yo era un adolescente. Agarré, lo corrí por la plaza, lo corrí por toda hasta que lo agarré. Y le digo, ¿te gustó agarrar eso? ¡Pac! Le agarré yo. Aquí mi madre se ríe hoy en día. Ahora no haría esa cosa, pero estimados, wow. Hermanos, ¿por qué la vestimenta? La lucha que tengo con mis propios miembros de mi familia. Mis hermanos, es lindo lucir, es lindo, seamos sinceros. Es que la mujer, después que se casa y tiene hijos, ya es el tiempo de alegría, encantamiento de que ella era la que todos los rostros se viraban y miraban para verla. Entonces, ahora tiene que irse a LA Fitness a correr 10 millas y todo para guardarse. Entonces, las chicas tienen esa idea que solamente voy a hacer esto una sola vez y tengo que lucir. Y los muchachos lo único que buscan rápidamente es de que se vistan exóticamente, y entonces los violadores y todos ven y están enfermos mentalmente. Entonces tiene que haber un balance en la mujer y en el hombre. Tiene que haber un balance. No hay que ser cráchulas, hay que vestirse bien. Hay que vestirse bien, peinarse bien cuando tengan pelo. Hermanos, hay que hacer bien las cosas. ¿Y qué era el reloj? Eso no es una joya. Ahí estoy yo,
porque este que lo compro en el Walmart y cada 6 meses rompo uno, 5, 6 dólares, no lo tomo como joya, sino por el tiempo. No estoy acostumbrado a agarrar el celular y estar mirando el tiempo, porque hasta que aprieto los botones y miro y todo y dice se acabó la batería, pierdo el tiempo. Entonces yo estoy constantemente así mirando. Me gusta más el de cadena, el que se pone aquí, el de los abuelitos. Pero como no usamos tantos chalecos, ¿a dónde lo voy a tener? Colgando así como un campanario, no puedo. Yo necesito mi reloj. Ahora, sigamos adelante. Cuando alguien le dice, ¿por qué te pusiste esa cosa? Y el otro, ¿y tú por qué viniste hoy con una lengua? Usted no es nadie para decirle a la persona, ¿y por qué te pusiste esto? No. Lo que usted tiene que hacer es usted vivir la vida de Cristo. Y esa persona se le va a copiar, se le va a pasar el ejemplo que usted está dando. Pero no se ponga usted de, a ver, trae la cinta de medir, ay, esa falda está aquí. Entonces usted se pasa mirando las piernas, entonces usted también está pecando. Entonces, mis hermanos, yo lo que les digo es esto, ¿cómo lidiar con esto? Lidiar con el escrito está usted poniendo el ejemplo y segundo, mostrando en la profecía cuál es el emblema de apostasía y mundanalidad y cuál es el emblema de pureza. Por eso, la Iglesia Adventista exhorta, no porque salva, porque esto no salva a nadie, exhorta que a través del tiempo, mientras usted va madurando, usted se va despojando de las cosas que son del mundo. ¿Ok? La iglesia cristiana en general, todos debiéramos ser así. Muy bien. En su frente tenía un nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Noten, aquí está. ¿Cuál es la diferencia? Miren. ¿Cuál es la diferencia? Miren, pero está bien vestida esta. Su pelo está bonito. Esta está chulísima. Esta es la iglesia verdadera. Esta también está chulísima, pero para la discoteca. Las dos están chulísimas. El pecado es chulo. Entonces, mis hermanos, noten, esta mujer es sensual. Esta es preciosa, pero hay algo en ella. ¿Qué es? Más que pura, es inocente. Se ve una mujer natural. Una inocencia en la vida. Esta se la ve que dos mujeres y un macho, ¿cómo es? Esta es para las novelas de Univisión. Esta no, porque nadie la vería, esta novela. Mis hermanos, noten cómo Dios puso ese ejemplo en la Biblia. Dos mensajes, dos diferentes filosofías, dos polos antagónicos. Dos cosas que debemos estudiarla detenidamente en el mensaje del primero, segundo y tercer ángel. Tiene un alcance mundial. ¿Me van a decir que no? Cuando vaya, quiero ir en domingo, estar yo ahí metido de curioso, sacando fotos. Y lo que quiero es acercarme a uno de los jesuitas y preguntarle, ¿ha cometido pecado ese hombre? Y voy a empezar una conversación. Le voy a traer noticias. Estoy salivándome con todo lo que vamos a hacer. Y mi hija, ay, que vamos a ver la fontana de este y la fontana del otro. No, ¿qué fontana? Yo voy a ir a esto. Le dije, no, te vas tú a la fontana, yo me voy a la Vaticana. Y entonces le dije, no, mi amor, yo voy a ir a las catacumbas de San Calixto, porque ahí adentro están varios bautisterios por inmersión, que los cristianos del primer siglo se bautizaron, que tengo que sacar las fotos ahí mismo. Quiero sacar también varias inscripciones a donde hablan que la muerte era un sueño, y voy a sacarlo en latín. La muerte es un sueño y algún día resucitaremos. O sea que no creían en esa inmortalidad absurda que el cristianismo enseña, sino en la verdadera inmortalidad. Mis hermanos, ahora noten, los reyes de la tierra le darán todo su apoyo. ¿Se acuerdan cuando les presenté? Todo su apoyo, el rey de España.
Fíjense, todos, de Francia, Estados Unidos, diferentes presidentes, miren, mis hermanos, todo el mundo dando su apoyo. Ahora, como la profecía venía diciendo, el cristianismo apóstata utiliza imágenes y hace que las adoren. No existe en la palabra de Dios un texto bíblico que indique que Dios hable por medio de las imágenes. Dios no necesita imagen para adorarle. No necesita. Y entonces las imágenes. Isaías 42:8 que dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a culturas. Señores, aquí dice que esta imagen no va a tener la gloria de Dios. Ay, es duro lo que estoy presentando. Si tú no te sientas mal conmigo, no te sientes, está escrito en la Biblia. Deuteronomio 4:16, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Señores, este poder que iba a dar el vino de sus engaños. Salmo 115, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que en ellos confía. Le dije a mi hija algo: mira, el primer domingo que estemos, yo voy a parar en la plaza, porque siempre pasan ahí con las esculturas, y voy a parar y voy a hablar y voy a recitar este salmo. No, papi, no vas a hacer eso. No, please, no. Mis hermanos me dicen: no, padre, no, por favor. Mis hermanos, que ella le prometimos que el día que se graduara y consiguiese su grado, que iba a ir a conocer a sus parientes. Y mis hermanos, ¿cuándo será que debemos pararnos en las plazas y empezar a leer y decir estas cosas? El día que lo hagamos, vamos a ser mártires más rápido de lo que pensamos. ¿Se acuerdan cómo vino la apostasía? En el 312 el emperador romano se bautiza, acepta la fe cristiana y obliga a todo el imperio. Primera ley dominical, 336, la adoración en domingo fue sustituida el sábado por el domingo. En el 337 los santos son adorados. 366 se introduce el rosario. En el 394 primera misa. 500 el purgatorio. 538 supremacía papal reconocida por el emperador Justiniano. 682 agua santa. 710 se introduce la ceremonia de besar los pies al Papa. 799 misas pagadas. 993 santos son canonizados. 1078 los lutos y las penitencias. 1229 en el dictado de Hildebrand, escrituras prohibidas bajo pena de muerte. Nadie podía tener una copia de la Biblia hasta que pasó y vino la Revolución Francesa y se dio la herida de muerte al Papa Pío VI. Mis hermanos, tú eres cristiano. No sé de qué religión eres, pero una cosa sí te digo: que cuando leemos las cosas como se deben leer, tienes que tomar una decisión. Amén. Porque el día del juicio está aquí a las puertas. ¿Vieron el otro terremoto en México? Otro más. ¿Cuántos ya van? Más de 200 y algo, creo, estaban diciendo. Y tembló, sí, 6.0 ayer. No, fue 6.0, el más fuerte. Y mis hermanos dicen que va a salir un nuevo volcán o varios volcanes nuevos, sea lo que sea. Mis hermanos, estamos llegando a la profecía de Isaías 56. Estamos en el tiempo del fin. Cristo viene. Amén. Este es el año que tenemos que predicar, y predicar con fuerza.
Ahora, ¿cómo ha fornicado la gran ramera? Está en desobediencia contra la verdadera palabra de Dios. No lleva la palabra completamente a sus fieles. No presenta el verdadero camino a la salvación. Te presenta otro mediador entre Dios y los hombres. Utiliza imágenes y ha adoptado costumbres y adoración pagana. Y ahora, veamos lo que dice el versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano. Noten que el mensaje del segundo ángel, ¿cuándo es que se habrá cumplido? Cuando se da un decreto y la abominación desoladora planta sus estandartes. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? En ese momento el mensaje del tercer ángel se cumple, pero ahora lo estamos predicando, anunciando. ¿De qué manera se cumple? Cuando se dé la marca en su frente o en su mano. Si alguno adora a la bestia a su imagen, ¿de qué manera? Aceptando el día que cambió del cuarto mandamiento al primer día de la semana. Estás adorando a la imagen o a la bestia. No me interesa si eres protestante, evangélico, adventista, lo que sea, pero tú le haces caso al que cambió los mandamientos de Dios. Tú vas a recibir la marca de la bestia. La bestia, ¿cuál? Descrita en Apocalipsis 13. El mensaje del tercer ángel, como se predica actualmente, es una advertencia en cuanto a los conflictos que están por llegar. Una advertencia que se hará entender a todos los hombres qué es lo que está comprometido en la lucha que ha comenzado y que los capacitará para hacer una elección inteligente. Esto está escrito en el conflicto de los siglos. Estimados, debe notarse que esta amonestación tendrá aplicación después de que haya curado la herida de muerte y se forme la imagen de la bestia y la marca de la bestia llega a ser un asunto capital. Señores, todavía no se ha formado completamente la imagen de la bestia porque Estados Unidos de América no ha dado todavía la mano. ¿Sobre qué? Sobre el océano Atlántico, dice el conflicto de los siglos. Cuando dé completamente la mano y ejerza y haga una imagen y obliguen a todos a hacerle caso a la bestia, entonces Estados Unidos, oficialmente el protestantismo apóstata, el espiritismo y el romanismo formarán una imagen. Pero la imagen es la que, mis hermanos, Estados Unidos de América será el protagonista. ¡Wow! Es increíble, increíble, cada vez más. De todos los... No se puede creer que el Partido Republicano, que antes era orgulloso por ser protestante, ahora los principales protagonistas que van a ser elegidos para luchar contra Obama, ¿qué son? Protestantes católicos, no protestantes. Digo, presidentes católicos serían, o apuntando a ser presidentes. Que un republicano sea un presidente católico, un republicano, eso es el cumplimiento de la profecía. El mensaje, vemos aquí, la bestia, versículo 10, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube a los siglos de los siglos. Algunos dicen, ¿ves que existe un infierno y que es eterno? Que está en una dimensión que nosotros no lo podemos ver. No dice eso aquí. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Mis hermanos, si seguimos el caso, quiere decir que este infierno todavía no fue hecho, porque todavía no está la marca. Ahora, el asunto del infierno ya vamos a hablar. ¿Existe un lugar de tormento mientras Dios es amor? ¿Cómo puede pararse alguien y decir que Dios es amor y Él te
te ha hecho salvo y te está salvando y la gracia sobreabunda, y en otra dimensión están los ángeles del Señor quemando con un tridente. Lea bien su Biblia. El infierno existirá, pero aquí dice claramente en la Biblia en tiempo futuro, cuando se cumplan ciertas cosas que tiene que pasar, se va a desencadenar y formar un lago de fuego. Pero mis hermanos, eso que en la quinta dimensión de los dioses está un infierno, por favor. Y dice que quemarán aquellos que siguen a su imagen. Y aquí viene lo interesante. La conjunción y kai en el griego. Kai identifica a los adoradores de la bestia con los de la imagen. Con una conjunción adicional identifica a estos adoradores con los que reciben la marca. La bestia y la imagen tienen los mismos propósitos. Es la misma cosa. Por lo tanto, el que adora a la bestia también adorará la imagen de la bestia y llevará su señal. Vieron que ahora el próximo país que está por irse bancarrota es España, hoy sí. Bajó la bolsa de comercio de Estados Unidos y alrededor del mundo por culpa de España. Próximo, ¿cuál va a ser? Francia. Y así va a ir. Y van a quedar dos países, generalmente que son protestantes, hasta lo último, de acuerdo al conflicto de los siglos, Inglaterra y Estados Unidos. Y esos no van a querer dar su brazo a torcer hasta que digan, nos unimos contigo para formar una moneda mundial y una ley mundial para traer un nuevo orden de los tiempos. Ahora miren esto. Será atormentado, basanizo en el griego, torturado, atormentado y afligido. Las últimas 7 plagas caerán sobre los adoradores de la bestia y su imagen. Además, estos seguidores de la bestia se levantarán en la segunda resurrección para recibir su castigo final. ¡Ay, ay, ay! Por los siglos de los siglos será el castigo. Eis aionas aionon. En el griego, a ver, digámoslo. Eis aionas aionon. Eis aionas aionon. Literalmente para siglos de siglos, que dura por los siglos. Las consecuencias de lo que le va a pasar a la bestia y a su imagen durará las consecuencias por la eternidad. Estará registrado que el castigo fue eterno. De consecuencia eterna. El fuego es de consecuencia eterna. ¿Cuántas veces se puede quemar la misma cosa? Utilicemos el intelecto que Dios nos dio. Que no, que se tiene que quemar por 10 años. Sí, váyanle la materia, quémelo por 10 años. Creo que hizo un cálculo, un físico de la NASA, que el lago de fuego, ¿cuál sería la temperatura que tendría? Dice de 2000 a 10.000 grados Fahrenheit. Dígame cuántos años te va a quemarse con eso. Usted entró ahí en segundos, ya está incinerado. Solo en la orillita ahí se quemó. Ahora, versículo 12, aquí está la paciencia de los santos. Ahora viene la característica del pueblo de Dios. Yo, si fuera usted, buscaría a algún pueblo. El pueblo de Dios sí tiene estas características. Paciente. Casi todas las iglesias cristianas son. De los santos. Casi todas las iglesias cristianas se llaman varón de Dios, santo varón de Dios, esto, lo otro. Está bien, compartimos. Pero aquí viene la diferencia entre 2.999 religiones que profesan tener la verdad y el pueblo verdadero. ¿Cuál es? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Paciencia en el griego, hupomone o hupomón. Hupomón.
La traducción, ¿cuál es? Perseverancia, aguante. Aquí están los que tienen aguante. Se hará todo esfuerzo posible para obligar a que el remanente se una con el movimiento promovido por la segunda bestia. Incluso será amenazado con aislamiento y muerte. Conflicto de los siglos. Satanás obrará al mismo tiempo con todo engaño de iniquidad para hacer que parezca que el poder de Dios se manifiesta en ese movimiento falso. Dice, aquí está la paciencia de los hagios. Hagios, santo. Guardan los mandamientos de Dios esos hagios. El asunto crucial del conflicto será el cuarto mandamiento. Los cristianos que observan el domingo presentan diferentes razones por las cuales observan el primer día de la semana en lugar del séptimo, y por qué se sienten autorizados para desperdiciar las exigencias del mandamiento original. El punto de vista de la iglesia de Roma es que ella transfirió el carácter sagrado de un día al otro por autoridad divina, y todas las iglesias restantes le siguen a Roma. El asunto llegará a su punto culminante cuando Babilonia la Grande se impugna sobre el Estado para que éste haga de la observancia del domingo un asunto de ley civil obligatorio y decida castigar a todos los que no le obedezcan. Ya en Alemania se cambió todos los juegos de fútbol del domingo para el viernes y el sábado. En Alemania casi ya no hay más juegos de fútbol de la Bundesliga el domingo. La fe de Jesús. Dice, aquí están los que guardan el entolé y el piscis de Cristo Jesús. Romanos 3:22. La fe de Jesús y la observancia de los mandamientos representan dos aspectos importantes de la vida cristiana. A pesar de sus mejores esfuerzos, el hombre continuamente está destituido de la gloria de Dios. Lo dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Pero Jesús vino para capacitar a los seres humanos y restaurarlos a la imagen divina. El anticristo va a ser una imagen de la bestia. Cristo nos hace a nosotros a la imagen divina. Amén. La iglesia remanente honra los mandamientos de Dios y los observa, no con un sentido legalista, sino como una revelación del carácter de Dios y Cristo que mora en el corazón del verdadero creyente. Qué hermoso, ¿no es cierto? ¿Cómo escribió? Yo quisiera en este momento, al terminar, en 1888, si me pueden elegir un himno, en 1888, gracias. Unos años antes aparecieron dos hombres llamados Jones y Wagner. Eran hombres estudiosos. Y leyendo el libro de Romanos y Gálatas se dieron cuenta, estos cristianos genuinos en Estados Unidos, de que la salvación nunca es por obras. Y empezaron a escribir cosas. Y empezaron a traer un nuevo concepto aún más encumbrado que el de Lutero. Lutero decía, somos salvos por la fe, justificación por la fe. Justification by faith. Pero estos dos hombres trajeron algo diferente. Righteousness by faith. ¿Cuál es la diferencia? Justificación por la fe. Y un grado más alto que eso, ¿cuál es? Righteousness by faith. ¿Qué es righteous? ¿Qué es righteous? ¿Hay alguien que lo puede traducir? A righteous person. Una persona santa. Una persona justa. Una persona... Righteousness by faith. ¿Qué es? ¿Me puedes decir? Era un concepto de que no solamente somos justificados por la fe delante del código penal del cielo, sino que
podemos vivir una vida de santidad por la fe. Era un concepto medio ambiguo. En ese año se reúne el concilio de la Asociación General. En Michigan, en un tremendo edificio, entraban más de 1000 y algo de personas. Estaban delegados de esa obra cristiana profética que había comenzado unas 4 décadas antes a predicar el mensaje pregonado. Y se pararon varios líderes de ese cristianismo a decir que eso era un sacrilegio y que no se podía aceptar ese mensaje de righteousness by faith y justificación por la fe, que somos salvos por las obras. En una visión, la sierva del Señor, mirando, dijo: he visto que como el pueblo de Dios fue lanzado al desierto por 40 años por no haber aceptado el desafío de esos 12 espías que dijeron: entremos en la Canaán, que más poderoso es Dios que esos gigantes. Como el pueblo de Israel de antaño, el pueblo de Dios de los últimos días ha sido lanzado al desierto por 40 años. 1888, añadimos 40 años, terminamos en 1928, 1929, por ahí viene un concilio de la Asociación General y de vuelta se quiere tratar el tema y ahora lo ignoran y lo rechazan. Otros 40 años. Llegamos al año 1968, 1969, cuando ocurre 40 años después, el concilio de la Asociación General en Atlantic City. Yo estaba ahí, era un chamaquito en ese tiempo. Mis padres fueron en Atlantic City, a donde se hace el certamen de Miss Mundo. Ahí se hizo el concilio de la Asociación General. Miles de personas, es casi al frente del mar, del océano Atlántico. En ese concilio se paró la prima del Papa Juan Pablo VI, que es adventista, y testificó lo que le escribió al Papa concerniente de la profecía del anticristo. Fue impresionante ese concilio. En una de las escrituras y los primeros testimonios, la sierva del Señor dice que hasta que el pueblo de Dios no restituya el mal que hizo al rechazar el mensaje, hasta que no pida perdón por su rechazo, que íbamos a seguir aventurándonos en el desierto de la incertidumbre. ¿Cuándo fue el concilio de la Asociación General? ¿El año 2000? ¿Qué? ¿Fue este año pasado? 10. Okay. Entonces le añadimos 10 años más y llegamos casi al concilio de la Asociación General. Digo, 40 años más. Y finalmente se para concilio de la Asociación General y reconoce oficialmente el error que hizo al rechazar oficialmente ese mensaje. Se pide perdón y se dice que el mensaje del tercer ángel, la mano del mensaje del tercer ángel, ustedes saben que la mano derecha es la Reforma Pro Salud, y el mensaje del tercer ángel es, lo dice claramente, el Espíritu de Profecía, es el mensaje de justificación por la fe. Entonces quiere decir que ya no tenemos que esperar 40 años. Como dicen esos estudiosos o esos críticos
O esos que hablan de que la iglesia es Babilonia y que esto es... Quiere decir, mis hermanos, que algo ha acontecido y que algo está aconteciendo como nunca antes. ¿Se acuerdan que les dije 1928 por ahí?